Buenos días, buenos días, buenos días a todos los que están conectados ahí a través del MixLR. Estábamos teniendo algunos pequeños problemas aquí con el audio, ¿verdad? Estamos intentando ver que los micrófonos funcionaran bien. Pero bueno, seguramente algo se nos había movido ahí. Pero bueno, estamos aquí ya en el estudio de Plenitud la Radio. Comparte el enlace. Hoy tendremos una programación, un tema interesante, así que un tema conocido tendremos en esta mañana, ¿verdad? Así que gracias por los que estuvieron ahí dejándonos mensaje diciendo que nos escuchaba. Eso nos ayuda para saber de que a veces uno piensa que aquí está saliendo bien todo, pero ya fuera de la cabina posiblemente se escucha con un poco de distorsión o algo así. Así que estamos aquí ya listos para el inicio del programa de esta mañana. Hoy hablaremos de Daniel en el Foso de los Leones, una historia muy conocida. Iremos a fondo para poder dialogar este tema muy conocido. Así que bienvenido, Modesto, aquí nuevamente al estudio de Plenitud la Radio. ¿Qué tal, mis amigos? Buenos días a todos los que nos están escuchando en esta preciosa mañana. Le extendemos una cordial bienvenida a nuestro programa Diálogo Bíblico. Donde quiera que se encuentren, que el Señor los colme de bendiciones a todos. Amén. Juan, bienvenido. Sí, buenos días para todos. Dios les bendiga esta mañana y que la bendición de Dios sea con ustedes, que este estudio sea de bendición para muchos. Así que muchos saludos y bendiciones. Amén. Vamos a pedir la dirección a nuestro Dios, así que los invito a orar. Gracias te damos, Dios, porque eres bueno en gran manera y nos has bendecido, Señor. Estamos aquí listos para compartir el estudio de esta mañana. Pedimos tu dirección, Señor, y que nos dé sabiduría para poder entender tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Así que solo déjeme compartir el enlace para que estemos seguros que nuestros amigos nos puedan escuchar. Si usted tiene un enlace ahí, compártalo también. Ok, ya estamos listos. Ahora sí, vamos con todos los poderes. Daniel capítulo 6. Hemos venido estudiando el libro de Daniel. Ahora estudiaremos este tema muy conocido de Daniel en el Foso de los Leones. Tiene el título aquí, ¿verdad? Y recuerda que la última vez que hablamos acerca de Belsasar, ¿verdad? Sí. Y el versículo 31. Bueno, desde el versículo 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años, ¿verdad? Es para que podamos entender un poco el contexto, los que van en sintonía con nosotros. Ahora, el capítulo 6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino de 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Quiero detenerme aquí. Recordemos que Daniel era un hombre que se había dado a conocer ante los demás por su conducta, ¿verdad? Por su comportamiento, por sus palabras. Me imagino, Juan, que incluso tal vez la forma de vestir, no lo sé, por su forma de alimentarse, todo eso hacía que Daniel fuera diferente. Y aquí se dice que
El reino tenía 120 sátrapas, o sea, 120 personas, ¿verdad? Estas 120 personas eran gobernados o eran dirigidos por tres, digámosle, más importantes. Pero de estos tres, en esos tres estaba Daniel. Pero de esos tres, Daniel... Ministros, es una mejor palabra. Sí, sí. Pero de esos tres, Daniel era superior. Por eso el rey no dudaba en quererlo poner en el trono, ¿verdad? Ponerlo. Y dice, me llama la atención aquí lo que dice, porque cuando estas personas se dan cuenta que el rey tenía un gran aprecio por Daniel o lo veía de una forma diferente a ellos, empiezan a maquinar ciertas acusaciones, empiezan a buscarle defectos a Daniel. Porque normalmente, hermanos, cuando, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hacemos las cosas bien, siempre en el trabajo vamos a tener problemas. Sí. Si tú no te comportas como los demás, vas a tener problemas. Si tú no hablas como los demás, vas a tener problemas. Si tú no comes lo que los demás comen, vas a tener problemas, porque la gente lo que quiere es que tú cedas a las situaciones, a todo lo que ellos hacen. Entonces el enemigo lo que quiere es que nosotros seamos uno más del montón, ¿verdad, Juan? Sí. Así que me llama la atención aquí porque dice que empezaron a buscar ocasión, o sea, algún defecto. Los gobernadores, versículo 4, y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, si él transgredía tal vez algo que tuviera que ver con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Me llama la atención el versículo 4, Juan. Sí. Cómo nosotros pudiéramos alcanzar nivel tan elevado de que la gente quiera quizás dejarnos en mal con el jefe y no lo encuentra. Quizás la gente quisiera buscarnos una ocasión para que nosotros caigamos o para acusarnos. ¿Cómo nosotros alcanzamos este nivel espiritual como Daniel? Es interesante porque en este estudio nosotros estamos considerando la vida de Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿saben ustedes un detalle muy interesante? Que el capítulo 6 es el único capítulo que registra o resalta más bien algunas cualidades de Daniel. Y aquí vamos a ver como 5 cualidades que lo menciona directamente hablando sobre Daniel. Pero antes de contestar la pregunta de nuestro hermano Henry, ¿cómo nosotros podemos, digamos, marcar una diferencia en nuestra relación, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la iglesia o en cualquier área de nuestra vida? Antes de responder esa pregunta, cabe mencionar que ahora el nuevo gobierno, que es el reinado de los medos y persas, entonces está haciendo una reforma política en su reino. La política de Nabucodonosor era muy diferente a la de Darío, porque él dividió el reino en 120 provincias. Entonces, aquí la Biblia menciona que él decidió elegir 120 gobernadores para cada provincia. O sea, estas personas eran elegidas por el rey, pero eran personas leales al reino, al reinado, más que nada. O sea, no eran cualquier persona. No eran cualquier persona, eran personas de confianza. Ahora, entre estas 120 personas, habían 3 más, que en algunas versiones se le llama presidentes, y los otros eran gobernadores. Entonces, y de estos 3 presidentes, el superior a ellos era Daniel. Eso quiere decir que los 120 gobernadores y los 2 presidentes tenían que dar cuenta a Daniel sobre el reino. Entonces, pero ahora, viendo que el rey había dado preferencia
a una persona que no era, digamos, exclusivamente ciudadana. Ujú. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que el origen de Daniel era judío. Ujú. Entonces, tal vez ya había adquirido su ciudadanía, pero en realidad había sido leal al reino de Babilonia, de Nabucodonosor. Sin embargo, dice la Biblia que el rey Darío, viendo que este hombre era diferente a los demás, quería ponerlo sobre todo el reino. Imagínense. Es interesante ahora, considerando el por qué Darío se interesaba tanto en que Daniel fuera el jefe de todos los gobernadores, inclusive de los dos presidentes. Y aquí viene la pregunta que nos hace, porque dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior a los demás. Además, cuando ellos querían buscar ocasión o falta en Daniel, dice que no le hallaban, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Respondemos a la pregunta, ¿cómo nosotros podemos, digamos, marcar una diferencia siendo personas leales a la iglesia, a nuestra sociedad y con nosotros mismos y especialmente a Dios? Bueno, esto se debe a la relación que Daniel tenía con Dios. Amén. Entonces ahí está el secreto. Si nosotros queremos ser personas diferentes, necesitamos nosotros desarrollar una experiencia personal con el Dios a quien nosotros creemos. Esa es la única, digamos, razón por la que nosotros podemos ser diferentes. No hay otra. ¿Por qué? Porque todos tenemos cualidades, todos tenemos, pero en realidad Dios, cuando Dios vive en la vida de un ser humano, se marca una diferencia completamente bastante especial. Quiere decir, Juan, que sí podemos cambiar entonces. Claro. Sí. Pero muchas personas llegamos a pensar de que yo incluso he escuchado algunas expresiones que yo soy así, yo así nací y ciertas expresiones así. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos una comunión más cercana con Dios, Claro. Nuestras actitudes, pensamientos, palabras, todo cambia, ¿verdad? Cambia. Y a veces sin nosotros darnos cuenta, Así posiblemente, es. ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estas personas buscan alguna falta en Daniel, no la encuentran. Y es, hermano, sinceramente, eso, qué interesante. Yo me puse a pensar, si la gente buscara faltas en mí, ¿cuántas encuentra? Sí. Pero, dice aquí el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquier que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, ser echado en el foso de los leones. El rey confirma el edicto y lo firma para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Meda y de Persia, lo cual no puede ser revocado, ¿verdad? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y nos detenemos ahí. Ahora, ¿por qué, Modesto? ¿Por qué simplemente con un edicto más, o no sé cómo le podrían llamar ahí? ¿Por qué precisamente de esa forma pensaron ellos que podían perjudicar a Daniel? ¿Será que el rey Darío también tenía algo que ver en esto? Porque él, si él no lo firmaba, era lógico que no. Claro, no procedía. No pasaría, no podía ser ejecutado. Pero si el rey lo firmaba, era una sentencia la que traía lo que ellos estaban buscando en contra de Daniel. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, recordemos que para este momento el nuevo imperio medo-persa estaba
comenzando a agarrar su auge, su poder. Ujú. Entonces, puedes imaginarte cómo se sentía el rey Darío, ahora sí al mando de un imperio mundial. Se sentía, ahora sí, orgulloso. Pesado, le decimos Se nosotros. sentía, pues el hombre más importante del mundo. Entonces, como cualquier hombre, como todo ser humano que no tiene el amor de Dios en su corazón, cuando es removido de un cargo a otro, se siente orgulloso, se siente vanaglorioso. Eso pues lo vemos en la historia antigua y en la actual, ¿no? Las personas cuando apenas ocupan un puestecito elevado, se sienten, ahora sí que decía la afinada mi abuelita, la divina garza. Puedes imaginarte cómo se sentía Darío. Era vanidoso también. Por eso cuando llegaron estos hombres, se presentaron ante él, y quiero aclarar un asunto que analicé ahí leyendo el libro Dios revela el futuro. También el comentario bíblico adventista dice que no pudo haber sido que los 120 hayan llegado juntos ante el rey. Mal acuerdo. Todos estaban de acuerdo, sí, Ujú. pero no todos se presentaron, porque si se hubiesen presentado los 120 hombres son muchos, Ujú. el rey iba a sospechar. Entonces Buen dato. se presentaron unos cuantos nada más, los representantes, es decir, los que envidiaban a Daniel. Ujú. Sí, no todos envidiaban a Daniel, eran unos cuantos nada más. Ujú. Pero sí todos llegaron a un acuerdo, que que se hiciera ahora sí que, ese edicto, esa ley, de que el que hayas sido sorprendido adorando a otro Dios, sea echado al foso de los leones. Era una trampa bien hecha exclusivamente para Daniel, porque ya lo habían Ya le habían buscado todo. estudiado, ya lo habían analizado. Este hombre no le encontramos ningún defecto. Es perfecto. Todo lo que hace lo hace bien. Los informes que presenta ante el rey son informes completos, exactos. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿en qué podemos atraparlo? No hay manera de atraparlo. Excepto que formulemos un plan que tenga que ver con su Dios. Entonces por ahí sí lo podemos atrapar. Y esto no fue de la noche a la mañana, estuvieron analizándolo, estudiando Estudiando a Daniel. Sus a hábitos. Daniel, estudiando su manera de ser, hasta que hallaron, no faltó uno que se le ocurrió la brillante idea. Y dijo, ¿saben qué? Se me ocurrió algo. Dinos, a ver, ¿qué cosa? ¿Qué viste de Daniel? Mira, yo he visto algo en Daniel, que él siempre ora a su Dios 3 veces al día, sin falta. ¿Qué tal si por ahí? ¿Cómo ven? ¿Qué tal si por ahí lo atrapamos? Y entonces empezaron a estudiar de qué manera podían hacer esta trampa. Pero, Modesto, esa oración no era como la oración que nosotros hacemos, porque ¿quién se da cuenta cuando tú entras a tu cuarto horas 2 minutos? Supongo que Daniel oraba por horas, no sé, para que la gente se diera cuenta. Tenía un horario específico para comunicarse con su Dios de una manera tranquila, como lo hacía nuestro Señor Jesús. Jesús oraba tranquilo allá en la soledad, en el bosque de los olivos. Ujú. De ese tipo de oración que usted ha hecho, querido hermano,
Yo sé, estoy seguro que lo ha hecho. También yo lo hago. Hay dos clases de oración, hermano. Hay oraciones de prisa y oración pasiva, tranquila. Yo pongo musiquita instrumental y me concentro. Y cuando lo hago, soy sincero, me siento cerca de Dios, cerquita del cielo. Menciono esto, Modesto, y es bueno que usted está aclarando esto, porque posiblemente algunos hemos pensado, pero yo oro 3 veces al día, también desayuno, almuerzo y cena, y tal vez cuando estoy en el trabajo. Algunos podríamos decir, pues yo oro 5 veces o más veces. Pero, ¿por qué específicamente se menciona 3 veces al día oraba Daniel? Porque eran momentos que él apartaba. Cuando yo era pequeño, yo fui instruido por un tío adventista. Él me dio la lección de la fe de Jesús. Éramos puros primos. Y en una clase así, éramos como 10, más de 10 jóvenes que nos daba la misma clase para todos. Y lo ayudaba, me llevaba a la milpa al trabajo. Y me hizo recordar esto, porque a las 12 del día nos llamaba. Vénganse, hijos. Agarraba el machete, limpiaba bien bonito, hacía una rueda así entre el monte, bien limpio, bien barrido, bien bonito. Vamos a orar. Qué bonito. No, es un bonito ejemplo que quedó grabado en mi mente. Si me está escuchando, le mando saludos, porque le mandé el link. Mi tío Alejandro, desde allá Chiapas, Santa Elena, Chiapas, México. Saludos para usted, porque esos ejemplos quedaron grabados en mi mente. Y fíjese qué interesante lo que usted menciona, Juan, Modesto, porque muchas veces nosotros influimos en las personas y a veces no nos damos cuenta. Hay palabras que tal vez tú mencionaste cuando estás predicando, cuando estás compartiendo un estudio, y esas palabras quedan para siempre en una persona, y usted está dando un ejemplo de eso. Sí. Y yo sé que todos tenemos algo similar, ¿verdad? Tal vez no orar en el monte, pero posiblemente ir a compartir revistas y ahí, yo no sé, pero todos, cuando influimos en las personas, dejamos algo especial y la gente se queda con eso. Y quiero recordarles, hermanos, que el mentor de Daniel fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un guerrero de Dios. Y Daniel aprendió de ese guerrero, aprendió de ese gran hombre, aprendió a confiar en su Dios, aprendió a ser íntegro. Y a lo mejor alguien se está preguntando, ¿pero qué tanto decía Daniel? 3 veces al día. ¿Qué tanto oraba? ¿Qué tanto decía? Pues tenía mucho que agradecer. Para estas alturas, Daniel ya tenía arriba de 80 años, para ser exacto, 84 años según la historia. 84 años de edad, ya era un anciano. Y puedes imaginarte las experiencias de un anciano, las experiencias que vivió cuando fue llevado cautivo de Judá, de Jerusalén a Babilonia. Esas experiencias de esa caminata de 2 meses, encadenado, y que el Señor lo libró. Esas experiencias que tuvo con el rey Nabucodonosor. A estas alturas, Daniel ya estaba sirviéndole a 2 imperios. Ya iba para el 4º rey. Imagínate, estuvo en todo el reinado de Nabucodonosor y parte del reinado de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Ahora está con el reinado de los medos y los persas. Son 2 naciones, Ciro y Medo, Darío el Medo. Le está sirviendo a 2 naciones, 2 por 1, ¿no? Estaba matando 2 pájaros. 2 pájaros de un solo tiro. 2 naciones unidas, los medos y los persas. Darío y Medo, perdón, Ciro y Darío el Medo. Ahora ya va para el 4º reino, con diferente imperio. Ahora, te puedes imaginar qué tanta experiencia tenía. Tenía mucho que agradecer, ¿sí o no? Correcto. Y fíjese que pensando en esto, Juan, Modesto,
Daniel, ¿quién no conocía a Daniel? Toda la gente lo conocía. Ahora vemos, cuando estos hombres buscan ocasión para hacer caer a Daniel, encuentran una, y es la oración, y ya lo mencionamos, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Entonces, lo que yo me pongo a pensar es, cuando estos hombres dan el edicto o la ley, Daniel se dio cuenta. Porque no es que Daniel le contó, ay, perdonen, yo me puse a orar y no sabía. Él sí sabía. Sí. Daniel sabía. Pero aquí encuentro yo algo, Profetas y Reyes, algo que me gustó. A ver. Que hermanos dice de la siguiente manera. Cuando él reconoció prestamente el propósito maligno que habían tenido al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. Y él dice, ¿por qué dejaría de orar ahora cuando más necesito hacerlo? Pues sí, como decía el anciano Policarpo, cuando estaba en la estaca, esto ya fue después de Cristo, ¿no? Los primeros cristianos. Tenía 86 años, la misma edad de Daniel más o menos aproximadamente. Y le decía, si te retractas y dices que no dejas de creer en ese nombre de Jesús, te bajamos de la estaca y te salvas. ¿Y qué dijo el anciano Policarpo? Toda mi vida le he servido. Me ha ayudado, me ha librado, me ha protegido, me ha alimentado. Ha hecho grandes milagros en mi vida. ¿Cómo sería yo capaz de despreciar ese santo nombre de Jesús? No me retracto. Y en ese momento se encendieron fuego a la hoguera y se quemó. 86 años de edad el anciano. Interesante, vea. Dice, antes renunciaría a la vida misma que la esperanza de su ayuda que hallaba en Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes y a la hora de la oración entraba en su recámara con las ventanas abiertas, no las cerraba. No las cerraba porque ya estaba el edicto. Las dejaba abiertas hacia Jerusalén, según su costumbre. Ofrecía su petición a Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto. O sea, él no tenía intención de esconderse orando. Aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitía que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. Qué interesante esto, Juan, porque muchas veces nosotros hacemos lo contrario, completamente lo contrario. Cuando viene un pequeño problemita, nosotros dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de participar, incluso ya no queremos saber de Dios con un problemita. Pero vea lo que hizo Daniel, cómo logramos nosotros llegar a comportarnos de esta manera. Cosas tan simples, tan sencillas, ¿verdad? Tan simples, tan sencillas, como cuando vas a un restaurante a comer y te da vergüenza orar. El Padre nuestro que está en los cielos, santificado, bendice este alimento, pum, ya. Porque me da vergüenza que me vean orando. Qué tristeza, ¿verdad? De cristianismo, ¿va? Sí. Juan. Sí, importante. Algo que quiero resaltar en esta experiencia de Daniel en cuanto a la oración y porque Daniel oraba 3 veces al día. Mire, la oración de Daniel, que se especifica aquí que oraba 3 veces al día, no eran las oraciones comunes que Daniel hacía. Yo me imagino que Daniel oraba muchas veces durante el día. Entonces, sin embargo, estas oraciones eran oraciones especiales. O sea que Daniel no oraba solo 3 veces. No, solo 3 veces, sino que él tenía una vida de oración constante. Ahora, con lo que quiero resaltar es lo siguiente. Miren, había una promesa dada por el profeta Jeremías, y Daniel la conocía muy bien, de que el pueblo o su pueblo sería llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Al cabo de los 70 años,
ese cautiverio, el pueblo de Israel sería liberado. Estas oraciones que Daniel hacía era por esa causa, para que Dios se acordara de su pueblo y cumpliera su promesa. Ahora, Salmo 137, del 1 en adelante, cuando ustedes tengan tiempo, estudianlo. El testimonio de algunos compañeros de Daniel dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y colgábamos nuestras arpas y allí llorábamos. Y se acercaban los habitantes de aquella ciudad, decían: cántanos aquellos hermosos himnos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos cánticos de Sión en tierra de extraña? Y ellos decían: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su justicia. Entonces, estas personas, aunque no cantaban, albergaban en su corazón la esperanza de la liberación. Y Daniel era uno de esos fieles, orando a Dios 3 veces al día por esa petición especial. Ahora, cabe reiterar también que hay una costumbre muy arraigada en la costumbre judía, musulmana. Ellos tienen un horario específico de orar 3 veces al día. Cuando llega esa hora, ellos tienen que orar. Es una costumbre que ya viene de tiempos remotos, tiempos pasados. Y David tenía esa costumbre, Jeremías también, Daniel la adoptó y muchas personas. Ahora, cabe mencionar algo interesante de aquí, porque ahora lo que los hombres estaban pidiendo eran 30 días sin oración. Ahora, lo contrario de los 40 días de oración que tiene 30 días sin oración. Ahora, cuando Daniel supo del edicto, entonces él dijo: mira, dejar de orar esas oraciones especiales durante 30 días, eso es imposible. Era un hombre de oración. Entonces, cuando supo del edicto, dice que él, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, entonces se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, mira, no sé si ustedes se dan cuenta, Daniel, la ventana que abría para orar era la ventana que daba hacia Jerusalén. Entonces, el sabio Salomón, cuando dedicó el templo, dijo: si algún día nosotros o el pueblo pecare contra ti y fueren echados a otras naciones, pero si allí en esa nación donde están se humillare su corazón y buscare tu rostro, entonces tú oirás de los cielos y escucharás su oración. Daniel tenía en cuenta esa oración. Es por eso que Daniel no podía dejar de orar durante 30 días. Y aquí vemos el resultado. La pregunta que nos hacía era cómo nosotros podemos permanecer fiel a pesar de. Entonces yo creo que cuando tenemos una devoción, una vida devocional, entonces ya adoptaremos esa costumbre, y yo creo que se nos será bastante difícil dejar de orar si hacemos devocionalmente esa oración como un estilo de vida, como cuando vamos a comer. O sea, podríamos decir, Juan, que la oración es la que nos da el poder espiritual. Claro. Y yo me pongo a pensar qué tamaño era la ventana de ese lugar. No era una ventana como las que vemos aquí. Sí. Era un palacio. Sí. Entonces, toda la gente se daba cuenta. Incluso cuando Daniel estaba orando, estaba dando testimonio de Dios. Claro. Porque la gente decía: pues Daniel está loco, porque ya está la ley y él sigue orando. De esa forma, él estaba testificando. Y posiblemente en esas oraciones él estaba orando por lo que estaba sucediendo. Cabe recalcar o mencionar que Daniel no estaba presumiendo, no era presunción mostrar que estaba orando, porque era una costumbre. Sí. Lo hacía de naturaleza. Recuerden que Jesús les enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando ustedes oren, enciérrense en su aposento. Y su Padre, sí, que les ve en secreto, les recompensará en público. Sí, pero eso es cuando alguien quiere hacerlo con presunción, ¿no? Sí. Pero lo que hacía Daniel era una costumbre de siempre, por eso él no podía cambiar esa costumbre. Cambiar esa costumbre sería todo lo contrario. Negar a su Dios. Sí. Fíjese que
sigue diciendo, cuando Daniel está haciendo la oración, vienen estos hombres que estaban buscando ocasión para caerlo y llegan al rey y le dijeron, hay alguien que es Daniel, es de los hijos de los cautivos de Judá, que no te respeta a ti, oh rey, ni ataca el edicto que le confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, o sea, se puso triste, porque el rey quería a Daniel y resolvió librar a Daniel, o sea, buscó forma de quitarle la sentencia y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea, quiere decir que el rey no sabía. No sabía. En realidad lo que estos hombres habían tramado, ¿verdad? No sabía. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto tu ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Aquí estoy viendo yo una escena similar cuando Pilato y Jesús. Sí. Porque el rey pudo haberlo hecho, pudo haberlo anulado. Era el rey. Y estoy viendo que él se está dejando influenciar. Él está defendiendo, aunque quiere librar a Daniel, pero se va a defender su trono. Y es que es lo que todos los hombres hacemos, defendemos las cosas materiales antes que Dios, antes que las personas. Versículo 16, y el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Vamos a esta parte, Modesto. Sí, hermanos, yo estoy viendo aquí que hasta dónde llega la envidia. Y quiero decirles a todos mis oyentes que he preparado un tema que muy pronto voy a presentarlo. Le he titulado El destino final de los envidiosos. Está basado en esta historia también y en otros personajes. Pero tu envidia es mi bendición. Y voy a estar mencionando varias frases interesantes. Tu envidia es mi bendición. La envidia de estos hombres gobernantes fue la bendición para Daniel. ¿Por qué? Porque como esa ley de los medos y los persas no se podía revocar, entonces se tenía que cumplir sí o sí. Con una persona, porque se decía que después se tenía que ejecutar por lo menos con una persona. Después se podía anular. Se podía, sí, claro. Imagínense cómo era la cosa. Entonces, pero esa misma ley, era peligrosa para ambos lados. Y vemos el cumplimiento. Porque cuando el rey va al día siguiente al foso de los leones, y quiero aclarar aquí un asunto porque en algunas películas, no sé si ustedes han visto las escenas, que Daniel está enrejado entre los leones. Negativo. Estaba directamente. En aquellos tiempos, el imperio de Babilonia carecía de hierro, no tenía este material de hierro. Dice el comentario bíblico adventista que más probablemente era un foso, por eso la Biblia dice foso de los leones. Era una poza grande, tan alta, que no podían brincar y saltar los leones. Pues ahí Daniel fue arrojado. Puedes imaginarte qué costalazo se dio al caer allá abajo. Pero el Señor lo libró de esa caída. Desde ahí ya el Señor estaba librándolo. Ya cayó tranquilo, allá adentro se movía en paz, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, al día siguiente va el rey y ordena que muevan la piedra, la tapa de esa fosa, y le grita: Daniel, ¿estás allí?
Daniel, tu Dios a quien tanto sirves, ¿te ha librado? Y había un silencio. Quizás estaba orando. Por Daniel. un momento, Sí. por un momento. O platicando con los leones. Y cuando de pronto dijo, Ujú. oh rey, majestad, mi Dios me ha librado, aquí estoy. Wow, puedes imaginarte cómo se ha de haber sentido el rey si lo amaba, lo quería, Ujú. porque era su hombre de confianza. Ujú. Y nos damos cuenta que sí, el rey lo quería tanto. Ajá. Vean, Sí. versículo, déjenme ver, versículo 18. Ujú. Después de haber puesto, bueno, recordemos que aquí dice, el versículo 17, fue Ujú. traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Ujú. Quiere decir que la entrada era pequeña, ¿verdad? Sí, Del ajá. del foso. Posiblemente adentro era como una cueva, me lo Ujú. imagino yo, ¿verdad? Sí, No sé si entienden esa palabra. Ajá. Sí, un Y- foso. Y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego, el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ujú. No hubieron instrumentos de música en ningún momento y al Ujú. rey se le fue el sueño. Ujú. O sea, si el rey no hubiera querido a Daniel, le hubiera Ajá. importado poco lo Sí, que hubiera sí, pasado sí. con él. Claro. Pero nos estamos dando cuenta que él sí quería a Daniel. Y, vean, el rey no durmió. No. El versículo 19, el rey se levantó muy temprano y fue apresuradamente, o sea, fue corriendo Sí. Ujú. Ujú. al foso de los leones y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste. Y le dijo a Daniel, siervo del Dios viviente, el tuyo, a quien tú sirves, te ha podido librar de los leones. Ujú. O sea, que estamos dándonos cuenta aquí, hermanos, que Daniel había influido una Ajá. fe Sí. en el rey. En el rey. Si el rey no hubiera tenido una pequeña No hubiera fe, ido a buscar. Claro. no hubiera ido a buscarlo. No. Ya le estaba comenzando a dar la fe de Jesús. Ya. Y posiblemente el rey hubiera llegado, pero no le hubiera hablado. No. Estamos viendo que el rey da una expresión Ujú. con la seguridad que Daniel le va a responder, porque le dice, Sí, oh sí. Daniel, el rey, el Dios a Dios. quien tú sirves te ha librado. Ajá. La importancia que tiene el testimonio. Ujú. Gloria a cuando tenemos Dios. una vida perfecta y pura ante Amén. Dios. Amén. Recuerden, hermanos, que Daniel ya había adoctrinado a un rey. Ujú. Le había dado la fe de Jesús. Ujú. ¿Quién? Ah, Eh, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ujú. ¿Se arrepintió? Sí. Ya tenía experiencia en esto, Daniel. Sí, y ahora estaba comenzando a adoctrinar a Darío el Grande. Pero con sus hechos, no con palabras. Con sus acciones. Y fíjese que... Buenas acciones. Correcto. Entonces, lo que veo aquí, el rey se puso a ayunar. ¿En qué Ujú. momento el rey iba a ayunar? Sí. ¿Por qué él debía de hacerlo? Quizás Ajá. nunca lo había hecho, me Ya. imagino. Pero hermanos, él estaba siendo influenciado por el testimonio de Daniel. ¿Cómo, Juan, nosotros podemos influenciar a las demás personas? Tocando este punto, ¿cómo nosotros podemos, o de qué formas? Porque hay gente que dice, hermano, yo no sé mucho de la Biblia, Ya. yo me tiemblan las manos o la voz Ajá, cuando voy sí. a hablarles. ¿De qué manera nosotros podemos compartir la palabra de Dios con los demás? Interesante pregunta porque esta pregunta es retórica y al mismo tiempo es profunda. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta es cómo nosotros podemos influenciar o testificar a una persona de nuestra fe. Ujú. Entonces, ahora, muchas veces en realidad nosotros desconocemos realmente la importancia que debe tener nuestro testimonio. Ujú. Entonces, un testimonio es mejor que 1000 sermones. Porque yo puedo conocer mucho la Biblia, puedo, digamos, dar enseñanza, estudiar teología, pero si no tengo una relación con Dios, el testimonio que voy a dar va a ser muy pobre. Estaré usando solo filosofía humana, pero en realidad
la única manera como nosotros podemos testificar es dando buen testimonio de nuestra fe. Amén. ¿Y cómo podemos lograr eso? Teniendo una relación personal con Dios. Mire, a mí me gusta mucho la lección que hoy vamos a desarrollar, y nos habla de la fuente de la vida. Ujú. Entonces, pero es interesante que nosotros entendamos que en realidad el propósito de la Biblia no es que tú tengas un conocimiento, digamos, filosófico o que seas experto. Entonces, si había personas que conocían la Biblia, eran los fariseos y los escribas, pero ellos no conocieron a Cristo. Entonces, ¿cuál es la importancia digamos, de la Biblia? La importancia de la Biblia es que nosotros conozcamos a Jesús. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Pero a veces nosotros, cuando vamos a la Biblia, nos acercamos para adquirir conocimiento. Acerquémonos a la Biblia para conocer a Cristo. Ujú. Y el conocimiento será añadido. Entonces, pero no, realmente el centro de la Biblia es Jesús, es Dios. Amén. Y en realidad nuestro testimonio debe girar en torno a nuestra relación con Dios. Amén. Mira, quiero leerte Ujú. un párrafo de ¿cómo se llama? Comentario bíblico adventista. Ujú. Aquí en el capítulo, precisamente, la página 837 dice, sino también en su escrupulosa integridad, fidelidad Ujú. invariable, lealtad al deber e integridad en palabras y hechos, cualidades que rara vez se veían en los funcionarios de ese tiempo. Mira cuántas cualidades tenía Daniel. Integridad en palabras y hechos, lealtad, fidelidad invariable. Imagínate, cualidades maravillosas que solamente Dios puede darle al ser humano. Darío le bastó conocer brevemente a este anciano estadista. Ujú. ¿Por qué era estadista? Porque ya había pasado mucho tiempo en la política. Ujú. ¿Ok? Entonces dice, sobreviviente de la edad de oro de Babilonia, la Babilonia imperial, para convencerse de que sería una decisión sabia poner a Daniel como principal administrador del nuevo imperio y consejero de la corona. Imagínate, lo tenía puesto en el puesto más alto, valga la redundancia, ¿no? Daniel era el jefe de jefes, pero no altivo, no presumido, tranquilo, pasivo. Quiero imaginar cómo era el estilo de este anciano. Tranquilo, pasivo, Ujú. amigable, se llevaba bien con el resto de los dirigentes. 120 gobernadores, más 3, ¿serían cuánto? 123, Ujú. 122, porque con Daniel eran 123. Ujú. Entonces, con razón el rey Darío lo quería Lo mucho, quería. Sí. porque era su mano derecha. Y esto me hace recordar lo que pasó con José en Egipto. Ajá. Muchas cosas similares. Similares, ¿no? Ajá. El mismo Dios hace esas cosas maravillosas. Si lo hizo con José en Egipto, con Daniel en Babilonia, en Medo-Persia, Con ¿no los lo podrá- hebreos. ¿no lo podrá hacer contigo en Estados Unidos, Claro que Ajá. sí. en México, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Ujú. todas partes del mundo, en la India, en la China? ¿Lo podrá hacer, sí o no? Amén. Claro, es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy, el de Siempre. mañana y para siempre. Recordemos, hermanos, que el Señor nos está preparando para un evento final. Y el verdadero pueblo de Dios debe de adquirir, por la ayuda del Señor, estas cualidades. Recalco, fidelidad invariable,
lealtad al deber. Que es que le dicen que a las 7 en punto tiene que estar. Irse a las 7 también, si trabaja las 12 horas. Claro. Sí. No irse a las 6 y poner que se fue a las 7. No, que le dijeron que a las 7 llega a las 7:15, 7:20. No. Fidelidad al deber. Así es. Estas cualidades debe de tener el cristiano de hoy. Amén. E integridad en palabras y hechos. Integridad en palabras y hechos. Cualidades raras que se ven. Se miraba en la antigüedad esas cualidades muy raras. Hoy en la actualidad, muy rara. Muy raras son las personas. ¿Qué lecciones encontramos aquí, hermanos queridos? Nos pone mucho en qué pensar, ¿no? Sí. Interesante porque, hermanos, estamos viendo que después de toda esta travesía, de un plan malévolo contra los hijos de Dios, Dios siempre llega al rescate de sus hijos. Así es. Y estamos viendo de que todo, cuando está agarrado de las manos de Dios, tiene un final feliz y próspero. Amén. 27 dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, cuando el rey está dando testimonio de quién es Dios. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persa. Y recordemos que los hombres que tenían el plan contra Daniel, ¿verdad? Los tiraron al foso de los leones junto con su familia. El diálogo de esta mañana se nos ha terminado, queridos amigos, pero nos damos cuenta de que Dios te puede liberar de la situación que tú estés pasando. Así que este fue el diálogo de esta mañana y quédate en sintonía porque regresaremos contigo después de esta linda melodía para poder estudiar el repaso de la lección de Escuela Sabática. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé a un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miseria y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme
Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Por su amor y su bondad. Ya estamos de regreso aquí con ustedes, amigos, para el estudio de la lección de escuela sabática. Así que espero que tú tengas tu cartilla de escuela sabática contigo ahí para ir al estudio de esta mañana. Recuerda que es un breve repaso, ¿verdad? La fuente de la vida, lección número 9. Hemos ido avanzando rápidamente en esta lección. Estamos en la lección número 9 ya. Prácticamente ya estamos por terminar la lección. Versículo central de esta lección, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta semana encontraremos algunas palabras de vida. ¿Qué encontraremos en la escritura, verdad? Y la primera parte es, en Él estaba la vida. Juan. Interesante la lección de esta semana porque si usted está siguiendo este guía, se dará cuenta que el editor de esta lección, juntamente con el Evangelio de Juan, tienen un propósito. Las primeras 8 lecciones, ellos trataron de no de convencernos, sino de darnos la seguridad de que Jesús es Dios. Uh-huh. Ahora, ya habiendo preparado el terreno y sabemos y creemos que Jesús es Dios, entonces ahora ellos nos van a llevar a la fuente de vida. ¿Y quién es la fuente de vida? Pues Jesús. Entonces ahora, lo interesante es que cuando Juan, en el versículo 4 del capítulo 1, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, entonces Él nos remonta al principio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús estuvo activo en la creación, en el principio. Entonces, ahora, a veces nosotros cuando vamos a la Biblia, como le decía hace un rato, perdemos el enfoque. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a la Biblia para adquirir conocimiento, para adquirir, digamos, entender profecías, entender temas, digamos, de interés en la Biblia, pero lo más interesante es que nosotros debemos acudir a la Biblia para conocer a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de vida. Entonces aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos aprender acerca del carácter del Padre por medio de la vida de Jesús? ¿Por qué es esta revelación una noticia tan buena? Yo no sé si ustedes se han preguntado o se han imaginado cómo es Dios. Si no tiene la imaginación, entonces yo le invito para que usted conozca a Jesús. Amén. Y cuando usted conozca a Jesús, va a conocer al Padre. Dice Juan 1:18, que Jesús es la revelación misma del Padre. Y eso es lo que Jesús vino a dar a conocer, cómo es el carácter de su Padre. Amén. Interesante lección la del día domingo, ¿verdad? La siguiente parte se titula Palabras de vida eterna. Modesto. Sí, hermano, Jesús, nuestro Señor, es la vida eterna, la salvación. Cuando Él anduvo, ¿verdad?, predicando, lo seguía la gente y multitudes. Pero habían 4 tipos de personas que lo seguían. Uno lo seguían porque Jesús los había alimentado. Hemos visto en lecciones pasadas los milagros que hizo, ¿verdad? El pan, los peces. Y la gente ya estaba acostumbrándose a que Jesús les diera de comer. Otros lo seguían por criticarlo. Y estos eran los fariseos. Otros le seguían por curiosidad, espectadores. Estos eran los soldados romanos. Y otros le seguían por que realmente
creían en Él. Amén. Porque tenían necesidad física, pero también del alma. Tenían sed de justicia. Le buscaban donde quiera que estaba, porque les gustaba escuchar sus tiernas palabras, su dulce voz, melodiosa voz, que ningún ser humano hasta ese momento había experimentado. Tanto amor, tanta ternura, tanta compasión al desvalido, a la viuda, al huérfano. Y por eso le seguían esas personas. Pero cuando de repente un día Jesús les dijo, ¿saben qué? El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. Y esto les causó asombro. ¿Cómo vamos a poder? ¿Cómo es eso de que lo vamos a comer y le vamos a tomar su sangre? Jesús les fue hablando más abiertamente, más claramente. Pero ellos decían, ahí en San Juan 6:60 en adelante, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causó tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Ahí hay una lección que explicar. Te puedes preguntar por qué la gran mayoría de las personas no quieren obedecer a Jesús. Bueno, porque todavía el Padre no los ha llamado. Entonces aquí dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Perdón, el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Entonces aquí viene la palabra clave de Pedro. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús les dijo, ¿no los he escogido yo a ustedes? ¿Acaso no yo los he escogido? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Entonces, cuando la multitud, era algo asombroso, hermano. Era algo preocupante. Porque después de seguir esta gran multitud a Jesús, cuando les habla esta parte que para ellos fue difícil, y comienzan a irse, puede imaginar los grandes grupos de personas que se fueron para acá, para allá, cada quien jaló por su rumbo. Y se fueron quedando solo los 12. Y unos cuantos más, pero la inmensa mayoría se fue. Y los 12 quedaron y Jesús les dijo, ustedes también quieren irse. Si quieren irse, váyanse. Les dio la libertad. Váyanse también si quieren irse. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo Hijo de Dios. No nos vamos, nos quedamos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Cuando ven que otros se van, cuando ven que otros claudican de su fe, cuando ven que otros empiezan a murmurar en contra de la iglesia, que estuvieron con nosotros pero no fueron de nosotros.
porque nomás estuvieron aparentando y calentando bancas. Y cuando se encontraron con la verdad presente, mejor se fueron. Y ahora se dedican a enviar falsa información. Estuvieron con nosotros, pero no fueron de nosotros. Les digo a ustedes, queridos oyentes, ¿ustedes también quieren irse? Si quieren irse, váyanse. Pero ojalá que respondan también como respondió Simón Pedro. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? ¿Te vas de la iglesia adventista? A ver, dime, ¿en qué iglesia te vas a ir a meter? ¿Te vas a quedar en tu casa? Ahí, ¿con quién te vas a congregar? ¿A dónde más iremos? ¿Vas a formar otra nueva iglesia? Ya no tiene lógica, porque ya conociste la verdad. Interesante. El hecho de creer y el nuevo nacimiento es la siguiente parte. Interesante esta parte y solo voy a dar una pequeña reseña. El hecho de creer y el nuevo nacimiento. Bueno, quiero leer textualmente Juan 1, 12 y 13. Y es un versículo que ya conocemos. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, resumen. Cada ser humano, cada ser humano que nace en este mundo, ya nace con el don de la fe. Dios le ha dado la fe. Pero esa fe necesita desarrollarse. ¿Cómo? Necesita creer. Cuando esa persona llega al conocimiento de que existe un Dios, esa fe se comienza a desarrollar. Pero eso no es todo, porque yo creo que no hay ningún ser humano, o sí hay algunos que no creen en Dios, ¿verdad? Los ateos, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría del mundo es creyente, cree en Dios. Uh-huh. Ahora, pero no es simplemente creer. ¿Por qué? Porque dice que a los que creyeron en su nombre les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay un asunto interesante. ¿Cómo trabaja Dios? Primero, tú crees en Él. Luego, Él te da de su Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu es el que nos convence a nosotros de nuestra situación y nos lleva a Dios. Entonces, en resumen, yo creo que aquí tenemos que entender que el nuevo nacimiento es una experiencia personal que nosotros desarrollamos día a día con nuestro Dios. Amén. Eso es el nuevo nacimiento. Interesante. Vamos a la siguiente parte, rechazar la fuente de la vida. Nuestro. Qué tragedia, qué tristeza, qué gran pérdida para aquellos quienes tuvieron la oportunidad de ver al Mesías y tenerlo cerquita y rechazarlo. Tuvieron la dicha, la oportunidad de estar con el Mesías prometido. Aquel Mesías que fue profetizado muchos años antes por el profeta Isaías, por los profetas, por los salmos mesiánicos. Y ahora que lo tenían frente a frente, lo rechazan. Endurecieron su corazón. El gran yo soy, dice en San Juan 1:5, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz estuvo entre medio de ellos. Vieron las maravillas, los milagros. El milagro más poderoso que Jesús hizo delante de ellos fue resucitar a Lázaro después de 4 días de estar muerto. El milagro que hizo al resucitar a la hija de Jairo. El milagro que hizo al resucitar la hija de la viuda de Naín. Maravillas y maravillas, pero aún así endurecieron su corazón. Qué tragedia, ¿verdad? Lo mismo había pasado muchísimos años antes con el pueblo de Israel, cuando
los 12 espías fueron enviados a recorrer la tierra prometida. Ahí en el libro de Números tenemos la historia, Números 13, 23 en adelante está la historia de cómo estos 12 espías llegaron y recorrieron y vieron todas la tierra fértil y abundante. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia entre los dos informes de los espías acerca de Canaán? Dos informes, uno verídico, uno poderoso y uno falso. 10 de los 12 trajeron un informe pesimista. Decían, la tierra que hemos recorrido y hemos visto es cierto, es fértil, pero es muy peligrosa, porque hay gigantes y delante de ellos nosotros somos como hormigas, como insectos. ¿Se pueden imaginar, hermanos? ¿Será que es cierto eso? Por más que te pares delante de un hombre alto, no te vas a ver como un insecto. No. Yo mido 6 pulgadas, perdón, 6 pies, que son 185 metros, 1,85, perdón, ando bien trabado, 1,85. Pero si me paro delante de Juanito, que mide, yo creo que no sé cuánto mide, que es bajito, ¿verdad que no se ve como un insecto? No. Claro que no. Era un informe pesimista, hermano. Era un informe, más que todo lo que estamos viendo aquí, era como emocional el problema. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando entonces Josué y Caleb se pararon en lo alto y dijeron, momento, señores, es verdad que hay gente grande, sí. Es verdad que es una tierra con murallas, perdón, ciudades amuralladas, es cierto, pero el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Vamos y subamos en este momento. ¿Y qué dijeron? No, ¿acaso le vamos a hacer caso a 2 si los 10 son más? Vamos a obedecerle a los 10. ¿Y qué pasó? Endurecieron su corazón. Tuvieron la oportunidad de conquistar a la tierra de Canaán esa misma ocasión. Pero por el pecado que ellos cometieron en Cades Barnea, el pecado fue dudar de la palabra de Dios, quien les había ordenado que subieran y tomaran posesión de la tierra. Ese fue el pecado, dudar de la palabra de Dios. Correcto. ¿Cuál fue el pecado de los judíos, de los fariseos? Dudar de la palabra de Dios. Dudaron de las profecías del profeta Isaías. Esas profecías de Isaías 53, la profecía mesiánica, dudaron. Así también dudaron antes esta gente, sus antepasados. Si no hubiesen dudado de la palabra de Dios, hubiesen entrado. ¿Y saben qué dice el libro Patriarcas y Profetas? Que aunque esa gente estaba armada hasta los dientes, con tan solo panales, colmenas de avispas, hubieran sido derrotados. El Señor iba a utilizar a las avispas más grandotas, esos grandototas, para que las picaran. Dios ya tenía el plan. Dios tenía el plan. Ya Pero les había ellos entregado la tierra. dudaron de la palabra de Dios. Mucho cuidado, querido amigo, querido oyente. Tienes la Biblia en tu casa, pero que no la abres, que no la estudias. Y si la abres, no crees. ¿La lees como un periódico? No. La Biblia no se lee como un periódico. La Biblia se medita, se estudia, se hace una oración antes de leerla y se escudriña. Amén. No dudes de la palabra de Dios. Amén. Porque estamos cerca de la frontera de la Canaán celestial. Y no puedes perderte, no debes quedarte por dudar
¿Y qué pasó con los israelitas por dudar? Si ese mismo día hubiesen conquistado, pero dudaron, pasaron 40 años más. Y estos que blasfemaron y dudaron de la palabra de Dios no entraron, porque murieron en el desierto. La nueva generación entró. Mucho cuidado con rechazar la fuente de vida. Vamos a la última parte, Juan, condenación. Interesante porque aquí hay un resumen, más que nada, de lo que ya estudiamos. Y el centro del mensaje es que nuestro destino depende de nuestra elección para aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y para creer en su palabra. Por lo tanto, si nosotros rechazamos a Cristo y no confiamos en su palabra, como dijo nuestro hermano Modesto, entonces estamos expuestos a la condenación. ¿Cuál es entonces la invitación? Es que nosotros sigamos permaneciendo fiel en nuestra fe, creyendo en Cristo y aceptando su palabra como regla de fe. Amén. Así que, amigos, este fue el repaso de la lección de Escuela Sabática. Así que quédate en sintonía de Plenitud la radio si por algún motivo tú no vas a la iglesia. Y si tú estás haciendo preparativos, pues que la bendición de Dios te acompañe. Recuerda, el próximo sábado estaremos contigo. Regreso a las 7:30 de la mañana para lo que es el diálogo bíblico y a las 8:30 para el repaso de la lección de Escuela Sabática. Que tengas un lindo y bendecido día.